Buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a este conversatorio intergeneracional. En este año empezamos en el primer semestre un par de conversatorios como este, un conversatorio intergeneracional. Y nos pareció importante en este contexto retomar este espacio. Una variante de este espacio han sido algunos otros eventos que hemos tenido, tanto con organizaciones de niñas, niños y adolescentes como con organizaciones de jóvenes. La idea hoy es volver a mirarnos desde la perspectiva de la situación actual, un nuevo contexto. No es el contexto de la pandemia, es un contexto donde todavía la pandemia está con nosotros, pero también donde hay un escenario con un conjunto de factores políticos y en el cual las organizaciones juveniles, tanto las formales como las redes de jóvenes de uno y otro sexo, han cumplido un rol muy importante en la evolución de la coyuntura política. Y la idea es preguntarnos en conjunto en este diálogo sobre los desafíos que tenemos para el futuro próximo. ¿Cuáles son esas apuestas en torno a las cuales deberíamos priorizar la acción del Estado y de la sociedad? En especial, queremos recoger las propuestas de la juventud justamente de cara al próximo periodo gubernamental 2021-2026. Voy a dejar con ustedes para la moderación de la sesión a Rafael Silva. Me van a disculpar que no lo haga personalmente, pero es un tema de calidad de la moderación. Mi señal no es buena y mi manejo de la imagen y de la sala tampoco. Entonces voy a pedirle a Rafael que presente a nuestras y nuestros invitados a esta sesión y que modere la sesión. Rafael, contamos contigo, ¿no es cierto? Tu señal está peor que la mía. Hay que activar el micro. Gracias. Sí, gracias, Federico. Sí, buenas noches. A nombre de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, en el mes de junio hicimos un primer conversatorio donde con los jóvenes analizábamos la pandemia y cómo en la concertación de propuestas, la crisis que se presentaba en el país en el mes de junio, cómo la podríamos transformar en una oportunidad. Parte de entonces de esa conversación quedó pendiente en la perspectiva de las propuestas de los jóvenes a trabajar permanentemente de cara a los temas de pobreza y fundamentalmente de organización de sus propuestas. En esta perspectiva, luego de 5 o 6 meses, nos volvemos a encontrar y quiero hacer mención entonces que para efectos de este conversatorio pensamos entonces en los mismos actores. Creo que en ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer a la presencia del Jurado Nacional de Elecciones con su programa de igualdad política, también y a 4 organizaciones que han trabajado mucho con los jóvenes. La Conferencia de Desarrollo Social Juvenil, CONADES Juvenil, la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud, ANACOREJU, la Asociación Civil Transparencia y el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, el CONA, en la perspectiva justamente de que la adolescencia también converja con las necesidades de los jóvenes. En esa perspectiva, entonces, yo quisiera, tal como está denominado el conversatorio, iniciar este conversatorio dándole el uso de la palabra a Pilar Rojas del Jurado Nacional de Elecciones para que nos presente un panorama de cómo estos retos para los jóvenes y sus instituciones para el periodo 2021-2026 se presentan de cara justamente al proceso electoral, al escenario electoral que ya tenemos en pleno desarrollo. Estaría pidiéndole a los panelistas una primera intervención de unos 8 o 10 minutos para esta tarea. Adelante, Pilar Rojas del Jurado Nacional de Elecciones.
Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Federico, y a la mesa también por la generación de este espacio, muy necesario, sobre todo en este contexto de cara a las elecciones, pero también de lo que nuestro país ha vivido en las últimas semanas, ¿no? Que es muestra de mucho cansancio, mucha desconfianza que ya se viene viviendo hace varios años, ¿no? E incluso décadas. Yo me voy a permitir presentarles, hacer esta presentación, ¿no? Más como un panorama de lo que, qué es lo que hay que tener en cuenta, o de lo que, qué es lo que hay que tener, que los jóvenes deben de tener en cuenta, justamente de cara a este bicentenario, de cara a este nuevo periodo de gobierno. Más que las propuestas, porque eso evidentemente le corresponde a las y los adolescentes, a las y los jóvenes que nos acompañan el día de hoy y que por supuesto también a quienes son parte de las organizaciones de sociedad civil y de partidos políticos, ¿no? En ese sentido, y haciendo digamos, un retroceso a cómo estamos como país, quisiera compartir con ustedes un par de cifras, ¿no? Y en ese sentido les presento esto, ¿no? Algunas pastillas. Ustedes pueden ver en mi pantalla cuál es el porcentaje de desconfianza en las instituciones del Perú. Esto ha sido elaborado hace algunos meses nada más, casi a inicio de la pandemia, ¿no? Y lo que vemos es un panorama bastante desesperanzador, porque hay una alta desconfianza en la mayoría de instituciones en nuestro país. De hecho, la única institución que supera el umbral de confianza es RENIEC, con un 55%. Y después ninguna de las decenas de instituciones en nuestro país, incluyendo la institución en la que trabajo, que es el Jurado Nacional, pasa el 50% de confianza. Y ya las instituciones que están más desacreditadas, como ven acá, el 93% desconfía de los partidos políticos. El 91% desconfía del Congreso de la República y un 80% del Poder Judicial, ¿no? Y estas definitivamente son cifras preocupantes, no únicamente para la ciudadanía, sino para toda la clase política, para todas las instituciones. La segunda pastilla. ¿Qué opinan los y las ciudadanas de la gestión de los gobiernos? Igual del informe de gobernabilidad de este año, ¿no? Dicen que mala o muy mala el 45% de su gobierno central, ¿no? Del gobierno ejecutivo. El 56% señala que la gestión de su gobierno regional es mala o muy mala. Y un porcentaje mayor lo señala del gobierno local, un 58%. Tercera pastilla, ¿no? Que es, cuando hablamos también de identidad de ciudadanía, ¿no? No sé si ustedes han visto estas películas gringas y donde siempre hay no sé, secuestros, ¿no? Y señalan, señor presidente, ¿no? Han secuestrado un avión de 120 pasajeros, de los cuales 12 son ciudadanos americanos, ¿no? Y el presidente en la película dice, tenemos que hacer todo lo necesario para mantener a salvo a estos 12 ciudadanos americanos, ¿no? Y claro, estamos entendiendo desde esa perspectiva ciudadanos americanos como ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y yo me preguntaba, este sentimiento de pertenencia, de ciudadanía, que ciertas naciones, además de Estados Unidos, donde por supuesto es una potencia política y económica, pero además de este país, hay otras ciudades, otros países donde también hay una identidad fuerte de pertenencia, de reconocimiento, de orgullo, ¿no? Sin ir más lejos, en América Latina tenemos a México, ¿no? Ser mexicano, ser mexicana, por ejemplo, uno lo dice con orgullo, ¿no? Acá en Sudamérica, ser colombiano, colombiana, chileno, argentina, ¿no? Es algo que en el Perú, junto con otros países, quizá recién a lo largo de los años se está sentando, ¿no? Por la comida, hace poco por el retorno al mundial, en fin, ¿no? Ciertas características,
pero que aún son insuficientes para que la ciudadanía en general se reconozca de manera orgullosa, en tanto que se siente parte de un país, ¿no? Se siente parte de un país no solo porque ha nacido ahí, sino porque este país respeta sus derechos, porque este país toma en cuenta sus necesidades, porque la clase política representa a la población. En fin, ¿no? Otros factores que posiblemente en otros países esté más arraigado, ¿no? O la confianza en sus instituciones, ¿no? Entonces, digamos, hay una tercera pastilla que hay que repensar también. ¿Qué nos identifica a nosotros como peruanos y peruanas, ¿no? ¿Qué nos hace decir y sentirnos orgullosos de este país como ciudadanía en general, no únicamente como jóvenes o como adolescentes? Y acá una cuarta pastilla, ¿no? Cuando nosotros analizamos un poquito de cómo está esta confianza en las instituciones, qué es lo que piensa la gente de sus partidos políticos, de su clase política, qué es lo que sienten las personas, o cómo valoran el ser peruano o ser peruana, y también depende mucho de dónde estés hablando, ¿no? Es distinto hablar de un Estado peruano desde Lima, desde una zona urbana, hablar del Estado peruano desde el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente hay como varios claros oscuros ahí que nos hacen pensar bastante cómo nosotros como peruanos y peruanas, y específicamente ahora vemos como jóvenes, sentimos nuestro país, hacia dónde va nuestro país, hacia dónde va nuestra clase política y hacia dónde va también nuestra democracia, nuestro régimen político. Acá otra cuarta pastilla, ¿no? En este reporte se pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la democracia? Y acá pueden ver que principalmente, digamos, 6 de cada 10 piensan que la democracia sirve o es útil para que los derechos de las personas sean respetados. El 58% para elegir sus autoridades, que está muy ligado, por ejemplo, a la representación, ¿no? El 43% señala ello, y a un 31% para lograr el bienestar de la familia. Y ahora bien, cuando se le pregunta a las personas si esta democracia está funcionando en nuestro país, el 58% te dice que funciona mal o muy mal, ¿no? En ese sentido, tenemos que todos estos derechos que son respetados, la representación, el bienestar de la familia, no necesariamente se está cumpliendo en nuestro país, ¿no? Y entonces, esto también es digamos, una causa, se explica por qué hay esta desafección, este alejamiento de determinada clase política, ¿no? Digamos, de la gente en general, no únicamente de la gente adulta o la gente joven, ¿no? Sin embargo, pese a que hay un escenario bastante desesperanzador, negativo, digamos, de acuerdo a estas cifras, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la población joven tiene un mayor interés en la política que la población no joven. Cuando estamos hablando de población joven, ¿no? Nos referimos, de acuerdo a ley, de 18 hasta 30 años, ¿no? Y acá en este cuadrito, de acuerdo a los perfiles electorales y otros estudios, podemos ver lo siguiente, ¿no? Que en el 2010, el interés por la política de la población joven y no joven iba más o menos por ahí, ¿no? Y en el 2016 encontramos que hay más jóvenes que están interesados en la política a diferencia de quienes no son jóvenes, ¿no? Un 55% versus un 45%. Pese a este escenario de desconfianza, de debilidad en los partidos políticos, ¿no? Y ya para el 2019 sí este interés se ha visto reducido en toda la población, más sobre todo en la gente que es no joven, ¿no? Solo un 23% de las personas, digamos, de la población no joven
tiene un interés por la política y versus un 76%, que es altísimo, para quienes sabemos y reconocemos que la política marca toda nuestra vida, ¿no? Y no es solo únicamente los partidos políticos, el día de la votación, no, ¿no? La política marca toda nuestra vida. Entonces, es preocupante y, sin embargo, cuando vemos el porcentaje de la población joven, con todo este escenario, la gente joven tiene un interés alto en la política, a diferencia de los no jóvenes, ¿no? Cerca de un 40%. Entonces, eso también nos da un escenario, en este escenario desesperanzador, digamos, hay una luz, ¿no? Que las y los jóvenes están dispuestos a seguir, de alguna manera, participando en la política, ¿no? Y esto, le repito, no únicamente en la política de ir a votar, que por supuesto es súper importante, sino en una política de involucrarse, ¿no? En una acción de involucrarse en la política. Y lo hemos visto hace poco en las marchas, lo hemos visto desde ya hace varios años en las marchas contra la llamada Ley Pulpín, muchos jóvenes involucrados en las marchas de Ni Una Menos, en organizaciones, en las marchas del orgullo, en fin, ¿no? En diferentes espacios de movilización de la sociedad civil y también en diferentes organizaciones que son lideradas actualmente y promovidas por jóvenes, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿no? Si bien vemos que hay mayor interés de parte de las y los jóvenes por la política, a diferencia de otros grupos etarios, acá yo a la gente joven, sobre todo, les hago esta pregunta o esta frase, ¿no? Que es más fácil saber lo que no se quiere que lo que se quiere, ¿no? Y en la política, con todo este cansancio, este desgano también, y con mucha razón, es más fácil saber lo que no queremos, ¿no? Evidentemente no queremos un gobierno autoritario, no queremos un gobierno que quiebre el Estado de Derecho, no queremos un gobierno que vulnere los derechos, no queremos un gobierno que asesine, ¿no? Y esta es una pregunta ya como más, sabemos qué es lo que no se quiere, pero ¿cuál es la contrapropuesta, no? ¿Qué es lo que queremos como jóvenes? Y justamente esto es un espacio necesario para debatirlo y ustedes acá nos comentarán, ¿no? En ese sentido, yo les traigo esta foto, ya para ir cerrando, ¿no? Miren, hablando de la generación del Bicentenario, esta es una foto de la generación del Centenario, de 1921, ¿no? Esta es una foto de aquella generación de jóvenes que perseguían principalmente en ese momento un cambio en la reforma universitaria, ¿no? A los 100 años de independencia del Perú, ¿no? Bueno, acá, a diferencia de la generación del Bicentenario, principalmente pues, vemos que hay más hombres y la mayoría de ellos estos hombres ilustrados, ¿no? Pero ya más allá de estas diferencias y cómo hemos ido evolucionando también como país, esta generación del Centenario también tenía, ¿no? Este inconformismo por cómo iba la clase política, la clase social. Esta generación del Centenario no se conformó con decir esto no quiero, sino también apuntó a algunas reformas básicas, entre ellas la reforma universitaria, ¿no? Y de hecho generaron a partir de esta revuelta, de estas protestas, ¿no? Y de todo digamos, el diálogo, los conversatorios, las pláticas que se dieron en ese momento, pudieron generar un espacio para hacer reformas, ¿no? Reformas importantes, principalmente, como les digo, en la reforma universitaria, que en ese entonces señalaban que la universidad no es una isla, ¿no? Y de hecho es algo que lamentablemente ahora un poco se ha ido perdiendo con muchas universidades privadas, ¿no? Donde ya es muy poco probable que se discuta de política o del contexto sociopolítico, ¿no? Pero bueno, yo les traía a cotación esta foto porque en cada quiebre, ¿no? En cada quiebre social, sobre todo, siempre hay que recordar que no solo debemos de saber qué es lo que no queremos, por supuesto, ¿no? Pero principalmente, además de ello, hay que saber qué es lo que queremos, ¿no?
Y en ese sentido, esta es una pregunta obviamente para todos los jóvenes, pero también para todo el país, ¿no? ¿Qué queremos como país? ¿Qué queremos como sociedad? ¿No? Queremos un país sin discriminación, un país sin pobreza, un país sin violencia, un país que reconozca a todos y todos por igual, no solo en la ley, sino también en los hechos, ¿no? Un país con una educación de calidad, un país con bajos índices de corrupción, en fin, ¿no? Entonces, ese es como el reto que tenemos, que toda la sociedad en su conjunto, pero principalmente las y los jóvenes, creo yo, tienen, ¿no? Porque si no, podemos decir qué es lo que no queremos, ¿no? O como esta frase, no nos representan, ¿no? Pero si no hay propuesta detrás de ello, esto puede ser muy peligroso. Porque si nosotros y nosotras no sabemos qué es lo que queremos dentro de esta visión de país, posiblemente otros nos dirán qué es lo mejor para nosotros y nosotras. Eso por ahora y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. A continuación, Evelyn Loaiza de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado Rafael, estimado Fico. Hecho a nombre de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes, Anacoreju, agradecer este espacio de apertura para poder dialogar, asimismo también canalizar demandas de las juventudes. De hecho, para nosotros es muy importante, más aún ahora donde las juventudes vienen cumpliendo un papel histórico, una juventud muchas veces ninguneada, muchas veces estigmatizada, pues ha tomado una batuta y un rol bastante importante frente a esta coyuntura. En ese sentido, de hecho también el día de hoy en lo particular llego también con un profundo pesar y un profundo dolor en el pecho, debido al asesinato de nuestro compañero Jorge Jenner Muñoz, joven agricultor de 20 años, quien acaba de ser asesinado en medio de la lucha o en defensa de los derechos laborales. Muy tristes, en realidad consternados, porque sentimos que no debería haber una muerte más o ninguna muerte más. Sin embargo, como jóvenes, creo que estamos muy presos también a seguir accionando. En ese sentido, mencionar por qué la importancia o por qué dar esa mirada a las juventudes o por qué incluir a las juventudes en el desarrollo económico, social del Perú. Bueno, cabe resaltar que las juventudes actualmente en el Perú somos el 24.9% de la población total, asimismo la tercera parte de la población en edad de trabajar. ¿Qué significa? Que vamos atravesando por el periodo del bono demográfico, que es como población joven somos una población mayor a las personas económicamente dependientes, ¿no? Un sinónimo de que es una gran oportunidad de desarrollo económico para el país. Por lo cual las juventudes, sí o sí, también denominados como aliados de desarrollo, tienen que ser tomadas en cuenta. Y no solamente como una participación para una foto o meramente decorativa, sino una participación real y sobre todo efectiva. Bueno, comentar ya que se comentaba que como población, de hecho también venimos atravesando una situación fuerte propia de nuestra etapa de vida o de nuestro ciclo de vida, comentar que actualmente las juventudes pues también vienen afrontando situaciones complejas, arrastrando demandas no solo de ahora, sino hace muchísimo tiempo y que también en este periodo de pandemia han sido agudizadas. Y estas pues no solamente deben ser escuchadas, sino también atendidas. Entonces creo el rol que tiene que cumplir las juventudes también en esta próxima gestión, incluso ahora, es trabajar muy de la mano con nuestros gobiernos de turno, puesto que las juventudes actualmente, si nos vamos a cifras, pues duele mucho. Si nos vamos en el ámbito laboral, según ENAO 2018, solamente el 78% de jóvenes o el 78% de jóvenes tenían trabajos informales.
¿no? O en un Perú donde 1 de cada 5 jóvenes son pues nini, que no estudian y ni trabajan, ¿no? Y esto porque no les alcanza o porque no tienen las oportunidades. Asimismo, en el tema educativo, tenemos grandes brechas con acceso a una educación superior, puesto que también solamente el 37.8% de jóvenes accedían a una educación superior, ya sea universitaria o en institutos. En ese sentido, son brechas que hemos venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero que actualmente estas también deben ser atendidas, y más aún ahora con el tema de lo que es la virtualidad, pues las brechas se han acrecentado, y no solamente las juventudes, sino también hermanos menores como ahora, ¿no? Estudiantes de 5º grado, quienes ya tienen una gran preocupación, puesto que ya terminan el ciclo académico, y sin embargo ya se vienen unas próximas tareas de lo que es acceder a una educación superior. Sin embargo, también debido a la desigualdad, a las brechas digitales, hay muchas desventajas, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos el pronunciamiento de adolescentes o hermanos menores, quienes también vienen reclamando, o en cierto, exigiendo que se tomen medidas también por parte tanto de instituciones públicas y privadas para la atención al tema educativo. En ese sentido, viendo también una problemática en el tema de la participación, es cierto, muchas juventudes actualmente tienen esa desafección política, pero esto también debido a que se relaciona bastante lo que es la política con la corrupción, y en lugar digamos, de adentrarse o posicionarse como actores políticos sociales, pues las juventudes muestran cierta desafección, ¿no? Y igual, creo que también un reto muy fundamental es que empecemos a accionar, y creo que ahora en esta coyuntura también se ha visto una juventud bastante despierta, una juventud bastante de cara a la sociedad. Por lo tanto, ya que hay problemáticas que en ciertos deben ser atendidas, asimismo trabajadas de manera conjunta, ya sea para hacer frente al tema del desempleo juvenil, al tema de difícil acceso a una educación superior, a la poca participación, pues es necesario que uno, partiendo que de este gobierno de turno, pueda también generar como mesas de diálogo, mesas de trabajo, reuniendo tanto a instituciones públicas y privadas, y generar como un pacto político desde las juventudes, o recoger la mirada de las juventudes. Sentimos que eso es básico, puesto que, como ya reitero, somos una población grande, ¿no? Y que vamos a atravesar también por este periodo de bono demográfico, y que esto pues sea aprovechada. Por otro lado, también es momento de que en estas elecciones que se vienen, que se tome muy en cuenta la capacidad de acción de las juventudes, ¿no?, en el desarrollo de nuestro país. Y por otro lado, también los retos que se nos vienen también para estas próximas elecciones como acciones concretas, es que muchas veces a la juventud se ha dejado de lado, muchas veces se le ha ninguneado, y si vemos acciones concretas en materia de juventudes, no tenemos. El año pasado se creó lo que es la Política Nacional de la Juventud, ¿no? Una política en cierto que visibiliza la realidad, las necesidades de las juventudes. Sin embargo, hay un reto grande, pues el tema de la implementación de esta política. Y a nivel nacional o en el Perú no tenemos, ejemplo, partidas presupuestales dirigidas netamente a esta población, a fin de que pues puedan atender tanto estas problemáticas en tema laboral, económico o social. En ese sentido, uno de los roles que tiene que cumplir esta juventud del bicentenario también es situarnos como actores políticos sociales, empezar a involucrarnos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, distritos, provincias, y en cada acción que venga situándose. Pero asimismo también involucrar, más allá de involucrarnos en los asuntos públicos de nuestras provincias, es que también debemos hacer bastante incidencia, y sobre todo realizar un trabajo articulado con los niveles de gobierno, porque como ya reitero, tenemos una política, pero que estas deben ser implementadas, ¿no? Y acá, ejemplo, cumplen un rol muy fundamental lo que son las municipalidades o el Estado, quien debe responder mediante bienes y servicios pues a esta población. En ese sentido,
una tarea muy fundamental que se debe también priorizar en este periodo, en las próximas, es que se pueda fijar presupuestos o partidas presupuestarias para las juventudes. Y esto mediante ya aterrizando en programas y en proyectos. Asimismo, también fijar actividades operativas o a nivel del plan operativo institucional, actividades presupuestadas, algo que no se nota en el Perú, algo que está muy ausente, y esto para fortalecer, partiendo de lo que es la participación juvenil. Estas son netamente las actividades que en la que sí o sí como jóvenes debemos también inmiscuirnos o involucrarnos, pero asimismo también mayor articulación, como reitero, tanto con sectores públicos y privados. Eso más que nada en esta primera intervención que quiero realizar, Rafael, en cuanto a las juventudes. Muchas gracias, Evelyn. Antes de pasar a la tercera intervención, mi solidaridad con el joven agricultor que ha fallecido el día de hoy en las marchas por los derechos laborales en la agricultura. Pasaríamos al representante de CONADES Juvenil, Roy Molina, su intervención. Tienes que tu micro habilitar, Roy. Ya. Muy buenas noches con todos, Rafael, y bueno, en este caso también con todos los participantes y todos los que están reunidos en esta plataforma y en este importante conversatorio que son, creo que poder crear una agenda para el siguiente gobierno y a la misma vez poder aportar nosotros desde la sociedad civil y desde las organizaciones sociales, en este caso desde los jóvenes también, poder aportar con un grano de arena a la construcción de esta agenda, ¿no? A la misma vez saludar a la compañera Evelyn, que también viene, creo que en representación de las plataformas y de las entidades representativas de los jóvenes, como son los Corejos y los CPJs, y diferentes espacios de participación juvenil que tenemos en el Perú, ¿no? Bueno, desde la CONADES Juvenil, primero planteamos de que en este caso somos una plataforma que viene agrupando a diferentes jóvenes, diferentes sectores, ya sean independientes o colectivos o organizaciones juveniles a nivel del Perú. Nosotros veníamos 17 con el desarrollo social y asimismo también ser esas agendas las principales que puedan aportar también a poder generar mayor políticas públicas enfocadas en la sociedad. Dentro de esta coyuntura misma, creo que la evolución de los jóvenes durante estos últimos años se ha ido fortaleciendo más porque se ha facilitado, digamos, los medios de comunicación, que en este caso son el tema de las redes sociales o diferentes plataformas digitales por las cuales se han ido, digamos, divulgando, difundiendo, de que nos organicemos o mayor información también, o mayor acceso a las informaciones que teníamos de lo que venía ocurriendo el día a día o en cada situación que se nos presentaba en el gobierno, ¿no? Así como sociedad también como la sociedad también se planteaba diferentes problemas, yo creo que partía desde el gobierno, en este caso, de cómo está la organización política en el Perú. Hemos atravesado diferentes crisis en este último gobierno que hemos elegido, y yo creo que también los jóvenes hemos ido perdiendo en ciertos espacios, pero hemos ido ganando en diferentes espacios, que en este caso son la participación en los movimientos o en los procesos sociales, que son las marchas, o en este caso de poder también escuchar su voz y reclamos frente a los representantes que en este caso nos están gobernando. Ya yendo un poco, enfocándonos al tema de la coyuntura que hemos venido pasando, yo creo que los jóvenes han jugado un papel muy importante en estos últimos procesos que hemos tenido, que en este caso es en defensa de la democracia ante la situación de que había una usurpación de poder, y a la misma vez aquellos representantes que usurpaban el poder no tenían las buenas intenciones de poder escuchar o trabajar a beneficio del interés de la sociedad. Más se enfocaron en responder a una agenda particular del
cierto grupo de poder o cierto grupo económico, lo cual ponía en espaldas al gobierno de la población misma. Tal es el caso de que una vez usurpando el poder también hemos tenido, creo que un conflicto interno en este caso, que sería diferentes marchas en rechazo a esos representantes que se han apoderado del Ejecutivo, en este caso que no querían gobernar a las exigencias del pueblo. Y frente a eso, yo creo que los jóvenes han jugado el papel importante de, a través de las plataformas digitales o medios digitales, poder organizarse y salir a marchar. Y ha sido muy importante esas acciones que han venido encaminando los jóvenes. Creo que no solo en Perú ha sido la misma estrategia, sino a nivel de Latinoamérica. Y siguiendo esos mismos lineamientos, se logró defender en este caso la democracia, retirar a esas personas que estaban a espaldas, gobernando a espaldas del gobierno, de la sociedad, y lamentablemente también hemos tenido pérdidas humanas, que en este caso son 2 compañeros. Y ahora último, también creo que hay que ser un poco también, hacer una reflexión y a la misma vez exigir que los responsables de nuestro compañero, que ha sido también una víctima, en este caso mortal, en el departamento de Trujillo, en este último conflicto que es la lucha por los derechos laborales, que años y años se ha venido reclamando. Y creo que más los jóvenes, porque somos la población más vulnerable en el tema de la precariedad laboral, porque los jóvenes no tenemos muchas veces muchas oportunidades, porque se debe a diferentes casos, ¿no? En este caso podría partir desde la formación que tenemos a nivel profesional, de que no hay espacios para nosotros, de que, digamos, no hay leyes que puedan garantizar un trabajo digno. Yo creo que esa sí la principal necesidad de que ya estemos hartos y los jóvenes estamos viendo planteándote diferentes agendas, ¿no? En la primera marcha de la defensa por la democracia, yo creo que también no solo se ha planteado en que ya votamos a Merino y tratemos de escoger a alguien que pueda gobernar durante el periodo de transición, sino que también ya estamos agendando en que la Carta Magna, en este caso la Constitución, no está funcionando porque no está respondiendo a las necesidades de la sociedad. Y es por eso que la sociedad misma está cansada de todo lo que viene pasando en la política, y yo creo que parte de la Carta Magna desde la Constitución, y nosotros planteamos de que pueda haber, en este caso, un referéndum para poder también proponer de que se pueda cambiar la Constitución. Yo creo que estamos entrando a un periodo de poder reflexionar y podernos plantear. Cumplimos 200 años, en este caso vamos al bicentenario. Yo creo que es el momento importante de que nosotros mismos planteemos un cambio constitucional, en este caso que sea, que represente realmente a la sociedad o las exigencias de la sociedad, y no que represente a un grupo de poder en este caso, ¿no? También nosotros, desde los jóvenes tenemos, y ahora desde CONADES Juvenil se está planteando 3 agendas principales, que en este caso es el fortalecimiento y, en este caso, o mejoramiento de los servicios de espacio laboral, de formación, sea a nivel universitario, técnico, y, bueno, de que se creen las condiciones adecuadas. Hemos visto las desigualdades que se ha tenido con la pandemia, se ha visto bastante el tema de que hay bastante precariedad en el sistema educativo, y eso ha hecho que también dentro de las brechas de formación a nivel educativo y las brechas digitales, se pueda exponer en su máximo nivel, que digamos, ¿no? Porque se ha visto en lugares que no tenían acceso a internet, no tenían acceso ni para poder ingresar a la escuela, de las plataformas que son la televisión, la radio. Y eso no es justo, porque yo creo que la educación es un derecho fundamental, y en este año, con la pandemia, no toda la población educada que antes estudiaba en colegios de manera presencial han logrado poder por lo menos obtener cierta formación durante este año, ¿no? Es como si ellos hayan sido privados de poder recibir un sistema, o en este caso, educación por parte del gobierno. Yo creo que esas brechas, a esas nos habríamos que enfocar en el tema de fortalecer la formación de los jóvenes desde niños, ¿no? Yo creo que es importante eso, pero fortalecer bastante en el tema de la formación técnica y profesional, porque creo que con el talento humano se puede lograr diferentes cambios a nivel de Perú. Y el otro era también el tema de formación ciudadana, fortalecer el tema de formación e identidad ciudadana que debemos tener los jóvenes, porque debemos participar activamente, no solo en, digamos, cuando se esté vulnerando nuestros derechos, sino que también nosotros tenemos que ser propositivos, y creo que estos espacios son muy importantes para que también los jóvenes podamos hacer escuchar y poder plantear una agenda en colectivo, ¿no?
con aliados que nos puedan apoyar a poder nosotros también plantear una agenda para el siguiente gobierno. Y yo creo que va a ser importante también de que ya no volvamos a recurrir a que se siga vulnerando y salir a la protesta, o salir a que tengamos en este caso víctimas mortales dentro de una marcha y todo ese tema, porque el Estado no escucha, sino está reprimiendo, y queremos cambiar eso. Y es por eso que creo que la participación de los jóvenes es muy importante, así como también es el tema también, bueno, sería eso más que todo. Yo creo que mi primera participación para poder también escuchar a los demás compañeros, y es muy importante, creo que en este caso los aportes de los jóvenes, porque ellos son la población en este caso más activa y la que está sintiendo más. Somos 1/3 de la población y somos una población que requiere la atención para poder construir tanto el presente y un futuro también adelante. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Roy. Sabemos justamente los temas a veces de la conexión y nos estás hablando desde la ciudad de Andahuaylas. Un saludo a Andahuaylas y la importancia entonces de organizarse como el CONADES Juvenil lo hace. Quiero mencionar que en la sala tenemos muchos jóvenes de diversas partes del país y agradezco esa presencia, esa participación, no sin antes también mencionar a dos personas que nos están acompañando en la sala, y quiero agradecer al Ministerio de Salud, a la Dirección de Intervenciones Estratégicas, al director de Intervenciones Estratégicas por su participación en la sala, y al responsable del programa de Naciones Unidas también presente. Pasaríamos a escuchar la voz de los adolescentes en la mención de Brian López, del Consejo Consultivo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Brian, bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Bueno, para comenzar, agradecer por la invitación nuevamente, saludar a mis compañeros panelistas, que ya los he visto en la reunión anterior, y pues creo que han comentado muchas cosas, han hecho comentarios y propuestas muy importantes, y que también nos competen a las niñas, niños y adolescentes, ya que nosotros más adelante vamos a ser los jóvenes que vamos a tratar de buscar un cambio en nuestro país, ¿no? Buscar el cambio común. Y creo que algo sumamente importante y para comenzar es que se debe de asegurar muchísimo la participación tanto de jóvenes como adolescentes, ¿no? Ya que es importante de que se presenten propuestas factibles no solo por parte de los adolescentes, porque los adolescentes queremos un cambio, pero también queremos de que el Estado dé esa iniciativa, ¿no? Para que esto sirva más que todo como una herramienta viva para que el diálogo entre adolescentes, jóvenes y el Estado, empresas privadas, sociedad civil y por qué no instituciones internacionales puedan tener un diálogo como el que tenemos hoy día, intergeneracional, de diferentes instituciones y multisectores, ¿no? Para poder lograr lo que siempre hemos querido. En los últimos años, definitivamente se han dado importantes avances en las políticas públicas que han sido claves para poder beneficiar y lograr un bienestar, entre comillas, para adolescentes y jóvenes, mejorando el acceso así a oportunidades y al ejercicio de derechos en diferentes ámbitos, educación, salud y también en el empleo. Sin embargo, creo que hay algo que también se debería tocar, y es que pueden haber muchas políticas públicas, pueden haber muchas leyes, normas a favor de la participación de jóvenes y adolescentes, pero creo que no debemos dejar de lado la realidad que está pasando en ellos, la realidad que pasan ellas, la realidad que pasan las niñas, niños y adolescentes. Y es que aún se siguen viendo mujeres violentadas, ¿no? Que son violentadas sexualmente, físicamente, psicológicamente dentro de sus familias, dentro de la sociedad y en su lugar de trabajo, ¿no? Aparte, también vemos adolescentes que no acaban la secundaria, jóvenes que no estudian ni trabajan, los conocidos ninis, que por cierto, la región Callao es una de las regiones con mayor jóvenes ninis, y también madres adolescentes embarazadas, que esto provoca una gran problemática y hace ver de que las niñas, niños y adolescentes no están preparados o tal vez buscan otra manera de poder sobresalir, dejando tal vez la escuela, o como las madres embarazadas,
que piensan de que en realidad ya es dejar de lado ese tema estudiantil y ya evocarse a ser una madre responsable, cuando no es así, porque debería de darse el apoyo por parte del Estado y por las diferentes instituciones y ministerios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener a jóvenes que quieran ser partícipes, quieran participar en la democracia en nuestro país? Y creo que algo sumamente importante es que debemos, como ya lo comentó mi compañero Roy Molina, el panelista anterior, y es que es muy importante, sumamente importante, y lo recalco muchísimo, que debemos de comenzar con las niñas, niños y adolescentes, ya que la participación de ellas y de ellos es muy importante, porque no podemos esperar, no podemos exigir que de repente esas niñas, niños y adolescentes, cuando cumplan su mayoría de edad, se conviertan en adultos responsables y participativos, y que no tengan y sin ninguna experiencia previa en las habilidades y responsabilidades que ellos conllevan, ¿no? Entonces, creo que si queremos buscar un cambio en la sociedad, queremos que los representantes, las personas que nos representan a nivel nacional, queremos un cambio, es que debemos de comenzar con ellos, porque son ellos los que más adelante van a escoger a sus representantes. Y tanto yo como mis demás pares, es lo que buscamos, ¿no? De que nosotros no solo tenemos una mirada, y más los adolescentes que ya están entrando a la vida de juventud, entre comillas. Yo ya cumplí los 18 años de edad y me corresponde hablar tanto de la juventud como también por las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque también tengo hermanos y también tengo sobrinos y por ellos también me preocupo. El impulsar políticas públicas integrales a largo plazo para que se reconozcan a estos jóvenes y adolescentes como titulares de derecho, es que debemos asegurar el protagonismo de ellos en la historia colectiva. Debemos de asegurar que ellos sean parte del cambio. Debemos asegurar que sean ellos por las que se hacen las diferentes políticas públicas, donde gracias a esto se pueda priorizar el cierre, como ya lo mencioné también anteriormente, el cierre de las diferentes brechas de desigualdades, tanto en políticas, programas sociales, diferentes grupos de participación, tanto adolescentes como juveniles, ¿no? Y creo que algo en donde se debe centrar esta mirada es en las áreas rurales, son los que se han visto más afectados en este contexto, y no solo en sino que más antes de que se dé este contexto del coronavirus, ellos siempre han sido los más afectados. Claro, sin dejar de lado a las mujeres, ¿no? Porque son ellas también las que últimamente, desde mucho tiempo también, se ven afectadas, no solo mujeres, sino también niñas y mujeres adolescentes. Otra población vulnerable es también la población LGTBIQ+, porque no solo son jóvenes los que pertenecen a esta comunidad, sino también son adolescentes que se identifican con alguno que se identifican partícipes de esta comunidad, ¿no? Aparte de esto, también creo que es muy importante los jóvenes que se dejan de lado, que son las poblaciones de lenguas nativas y quienes se encuentran en situación de pobreza debido a presentar una mayor vulnerabilidad, ¿no? Y creo que aquí es algo muy importante, y creo que también lo han mencionado anteriormente una de mis compañeras, y es que el tema del trabajo, de que estos jóvenes que buscan un trabajo, buscan salir adelante, no reciben el apoyo de las diferentes entidades privadas ni el Estado, ¿no? No podemos exigir, no podemos decir de que un joven es vago o que un joven no hace nada, porque en realidad la mayoría lo hace, ¿no? Siempre busca una manera de poder sobresalir, una manera de salir por lo que está pasando, ¿no? Y creo que es muy importante el fortalecimiento y el apoyo hacia esto. Creo que algo sin dejar de lado y también un tema importante es que el fortalecimiento de los espacios participativos de niñas, niños y adolescentes es muy importante, porque como ya lo mencioné anteriormente, somos nosotros los que seguiremos los pasos tanto de los representantes de Coreju, de CONADES, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante.
En el tema, vi que comentaron en el tema electoral, y creo que tanto nosotros los adolescentes, y no lo puede negar si algún representante del CONA me está viendo, muchos de los chicos están incentivados, muchos de los chicos quieren pertenecer a la nueva política de nuestro país, quieren ser partícipes y quieren ser tal vez congresistas, ministros, y de alguna otra manera quieren fortalecer o cambiar la idea de la política que se da en nuestro país. Y es que existen diferentes normas, leyes, como es que tal vez en las municipalidades vemos que hay una posibilidad de que haya un consejero o un regidor joven, ¿no? Y es algo de que muchos de los chicos estamos viendo, tanto las oportunidades que se nos da en las municipalidades y también en el Congreso, que es el Parlamento Joven, ¿no? En las municipalidades siempre vemos de que participa muchos jóvenes, pero de alguna otra manera los partidos políticos que buscan a estos jóvenes no les dan la mayor importancia. Siempre son ubicados tal vez con los números más bajos de sus listas políticas, y tal vez no le dan la misma importancia que se le debe dar a los jóvenes, ¿no? Debemos de darle muchas oportunidades a los jóvenes, y lo digo yo porque también soy uno de ellos ya, y pues creo que eso es lo que haya un límite de posibilidades para que estos jóvenes se puedan incorporar en las políticas, en las futuras elecciones en nuestro país, ¿no? Y bueno, creo que como inicio he tocado unos temas muy importantes, tanto como mis compañeros y yo, y pues nada, muchas gracias. Gracias, Brian. Igualmente, siempre mencionando, tenemos en la sala también a todos los representantes de las mesas regionales. Esto es fundamental justamente para generar el espacio necesario de acercamiento entre autoridades y ciudadanía joven en el proceso de construcción de propuestas. Agradezco entonces a todas las mesas regionales por su presencia. También menciono al Fondo de Población de Naciones Unidas y al Ministerio de la Mujer que están presentes. Yo creo que esta parte cierra en un momento muy importante, reconociendo entonces la presencia de Germán Ruiz de la Asociación Civil Transparencia, reconocida institución de aporte al desarrollo democrático del país y a un voluntariado en elecciones que es clave, que es fundamental, y que esperamos entonces escuchar su mensaje. Germán Ruiz de Transparencia, te invitamos a participar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Tico, a todos los que componen la mesa de concertación. Un gusto así escuchar a Pilar, a Roy, a Evelyn, a Brian, y muchas gracias por la invitación. En nombre no solo de Transparencia, sino también quiero extender un saludo a la red de voluntariado de Transparencia, que este domingo 29 ha estado haciendo labores de observación electoral en las elecciones internas partidarias. Y, por supuesto, son fechas muy complicadas en las que estamos viviendo, no solo digamos, la secuela de lo que están dejando las marchas, sino que también estamos viendo en un punto muy álgido en regiones. Así que definitivamente nos unimos como Transparencia digamos, a todo este movimiento. Estamos haciendo seguimiento de esto y también al fallecimiento, al lamentable fallecimiento del joven Jorge Muñoz, ¿no? Entonces, más que propuestas como tal, me gustaría hacer una pequeña reflexión de por qué estamos en este punto. No pretendo hacer un resumen político, digamos, un análisis de cómo hemos llegado hasta este punto, digamos, desde las acciones que fueron llevando el Congreso y toda esta crisis política en la que todavía nos encontramos, sino más que todo, qué debemos evaluar o qué debemos rescatar dentro de todo tratar de extraer lo más positivo, de alguna forma, dentro de todo lo crítico que hemos estado viviendo como nación, ¿no? Definitivamente hay una secuela, pero la primera que puede ser es que estamos en una nueva, digamos, en un nuevo entendimiento. Se sabe mucho de los problemas que nos han estado llevando a la movilización, a la gran movilización que ha habido a nivel nacional, sobre todo el 14 de noviembre, que fue el punto más crítico, pero
digamos de que puedo adelantarme de que a mucha gente no le ha causado sorpresa por qué la gente estaba saliendo a las calles y sigue saliendo. Pero sí ha causado sorpresa, sobre todo en distintas generaciones, depende de quién se lo preguntes, digamos, la cantidad de personas que han salido. Ha sido a nivel nacional millones de personas, lo cual en un principio no se pensaba que iba a ser de esa manera. Pero, ¿por qué? Porque no había una conexión, no había, hay un relato un poco, digamos, un poco que todavía estamos encontrando cómo entendernos nuevamente frente a esta generación mal llamada antes generación de cristal, ahora que estamos con un término mucho más, que de verdad que es mucho más empoderado, que es generación del bicentenario. Y ahí también Pilar mostró de generación del centenario, que me gustó mucho esa imagen, ¿no? El paralelo que hizo. Entonces, digamos de que la generación que ahora, nacida después del año 2000, que han salido a las calles, que siguen todavía inquietos por lo que está pasando, definitivamente no es la misma generación que, digamos, de nuestros padres, ¿no? Es decir, en el paralelo de que cuando ellos tenían esta edad 20, 25, más o menos que hacía el promedio de la gran cantidad que estaban saliendo, definitivamente el proceso histórico que han vivido ellos no es el mismo. No podemos comparar que una generación es igual, ni tampoco la forma de pensar de las juventudes es la misma que las juventudes de ese momento. Ahora, yo recuerdo de pequeño que, por ejemplo, cuando estaba caminando por el centro de Lima o algo, había distintas marchas, distintas protestas, y siempre era la visión de alguien mayor que te decía, ten cuidado con esto, ten cuidado con esta marcha, no, que esta gente es de aquí, esta gente es de allá, y digamos, se mitificaba de una manera muy negativa sin entender verdaderamente qué estaba pasando. Entonces, es una generación que, digamos, que no ha vivido la secuela histórica que dejó el terrorismo, ¿no? Entonces, es que no tiene un temor de esa manera. Definitivamente saben que existió, hay todavía, es una huella muy grande dentro de nuestra historia, una huella muy, muy negativa, pero no tienen ese temor y no lo han estado teniendo para poder movilizarse de manera masiva y tomar las calles y hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, esas técnicas antiguas de la política, esas técnicas un poquito rancias, que de repente funcionaron en algún momento, ya no funcionan ahora. Ya no, el manejo digamos, de los medios de comunicación ya no es igual, ya no estamos con los tradicionales, estamos con nuevas formas de comunicarnos, justamente como lo mencionó Brian. El papel de las redes sociales ha sido fundamental, no solo en las marchas que han estado viendo, sino también a nivel regional. Por regional me refiero a toda América Latina y en muchas otras partes del mundo, porque el gran movimiento que hubo de comunicación, organización, coordinación, apoyo, incluso de gente que tradicionalmente no estaba abocada a estos espacios políticos, han sido por redes como Instagram y sobre todo TikTok, ¿no? Que todavía algunas generaciones mayores todavía les cuesta entender cuál es el potencial de esto y verdaderamente cómo se puede aprovechar de esto en el buen sentido, ¿no? Que no solo son medios para distracción, sino también de verdadera comunicación, en los cuales los jóvenes no solo están de espectadores, sino que ellos también son la voz de estos. Ellos pueden llegar a influenciar mucha gente y de manera positiva, ¿no? Y ahí es como gratamente muchas de las cosas que de repente no veíamos en las noticias, sí las veíamos así. Ahí, pero claramente está la advertencia de la desinformación que puede generar esto, ¿no? Y el cuidado que debemos que tener en buscar buenas fuentes. Entonces todavía estamos encontrando nuestros pasos en eso, ¿no? Entonces necesitamos mejorar esta comunicación que hay entre las generaciones, evitar esta desinformación, desmitificar un poco lo que es política en sí, que no lo veamos como algo negativo. Me ha parecido de verdad muy gratificante cuando había gente que preguntaba, por favor, en diferentes grupos de WhatsApp o en diferentes charlas, ¿no? O en Zoom, era, por favor, ¿qué está pasando ahorita en el Congreso? No entiendo lo de la vacancia, cuál es la diferencia con lo que pasó antes, qué está pasando ahora, las votaciones que hemos estado viendo en el Congreso, qué implica tener una nueva constitución, porque suena muy, muy positivo, suena a un ambiente de cambio, pero también algo que se estaba viendo es de que en un inicio, si bien había mucha inquietud, muchas ganas de estar saliendo a las calles, de hacer la protesta, y lo que ha invitado también es de que traer las charlas de política a la casa,
a la mesa y no verlo como algo malo, totalmente lo contrario. La política como tal, como un ideal, puede ser muy hermoso, pero la práctica no positiva de la política es que nos lleva en esto, ¿no? Lo cual nos trae a las elecciones que vamos a tener pronto. Acabamos de salir de las elecciones internas de los partidos, ¿no? Es la primera vez que la OMP estaba fiscalizando eso. Como les comenté, la red de transparencia y sus observadores también han estado ahí presentes. Entonces nos toca hacer un seguimiento mucho más consciente de que esta charla no sea algo del momento, que no sea algo de porque todo el mundo está hablando de esto, ok, ahora me preocupo, vamos a hablar de esto, sino continuarlo, hacerle una observación consciente, pero también tomar participación. Muchos estaban mencionando hace un momento los demás panelistas sobre generar espacios de participación, que haya conversación, pero también llevar un poco el accionar de esto a poder generar un poco más de empatía, porque cuando hablamos de juventudes en un país tan diverso y tan complicado como el nuestro, no es lo mismo hablar de la juventud de la costa, de la sierra y de la selva. Todos y todos tenemos diferentes necesidades y entender que no se puede homogeneizar como sí a la juventud. Entonces, de este movimiento, de toda esta inquietud, lo tomo como algo que no debe cambiar, no debe perderse eso. Estamos muy prontos a elegir nuevos políticos y la juventud se puede quejar mucho de que no se siente representada y todo eso, lo cual es cierto. Las posiciones políticas y las decisiones que han estado tomando tanto los partidos y sus pronunciamientos y las bancadas ha generado una mayor desconexión de lo que previamente se había, ¿no? Entonces debemos cambiar esta idea de que, no voy a mencionar partidos ni nada por el estilo, pero de que la juventud puede adornar, digamos, una lista, una fórmula congresal, una fórmula electoral, ¿no? Pero que tengan verdadera participación. Entonces ese es un reto que todavía queda pendiente. No solo, digamos, en la lista que vayan a tener, sino en la importancia y verdadero poder de decisión y de representación que puedan tener dentro de sus partidos, muy al margen o paralelo de tener un cargo público, y también la opción que ellos puedan tener a ocupar los cargos, ¿no? Porque muchos se está hablando también el debate de la experiencia profesional, y veo que también lo han comentado en el chat también acá, ¿no? Muchas comparaciones habían frente a diferentes autoridades con cargos públicos y digamos, los requisitos tan excesivos que a veces te pueden pedir en contrataciones, ¿no? Y eso, sobre todo, tratemos de invitar a seguir perpetuando estas conversaciones, perdamos el temor a la palabra política, conversémoslo con nuestras familias, con nuestros amigos y tratemos de hacer un voto responsable que pueda conectar de alguna manera también en este discurso y en esta narrativa a las generaciones, ¿no? Ya se ha evidenciado y se ha puesto en práctica, digamos, no es el ejercicio de poder hacer la protesta, pero entendamos el trasfondo también, investiguemos un poco más y bueno, también es rol de las generaciones mayores entender cómo está pensando esta nueva generación. Por ahora lo dejo ahí, Rafael. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Germán. Invito a la sala a volver a Federico Ardillas. Fico, ¿estás en sala? Sí, Rafael, he seguido el diálogo. Mi equipo más o menos está funcionando y aprovecho para saludar a todas y a todos. La verdad es que me parecen muy interesantes las presentaciones de cada una de las personas que han intervenido. Pilar, Evelyn, Brian, Roy y Germán. Yo estaba preguntándome, más que por cuál es la agenda, por ejemplo, de los jóvenes, cuál es la propuesta de país que sienten cada una de ellas desde su propia perspectiva, que sería clave, ¿no? Un atributo aparentemente sustantivo es que sea democrático, que haya participación, pero ¿qué pasa con las otras condiciones? ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué se busca construir como país? O sea, un movimiento que genera un cambio, es muy importante tener el sentido que se le quiere dar al cambio.
y me gustaría escuchar un poco sus reflexiones sobre eso, ¿no? ¿Cómo quisieran que sea el Perú en 5 años y en 25, cuando ya no sean adolescentes o jóvenes, sino que estén, como decimos otros, en la segunda juventud, ¿no? Adolescentes 2.0 es la categoría exacta. ¿No es cierto, Brian? Perfecto. Por supuesto que sí. Segunda ronda, empezamos con Pilar. Gracias, Rafael. Gracias, Federico, ¿no? Esta es tremenda pregunta que yo también la proponía, ¿no? ¿Cuál es nuestra Eso te estoy recogiendo. como país, como sociedad, en efecto, ¿no? Y de hecho mucho más, que va más allá de las agendas. Y yo creo que a nivel personal también esta visión está muy ligada a lo que nos toca vivir como a nivel individual, ¿no? A nivel individual primero y luego a nivel colectivo, ¿no? Entonces, yo más que abordar cuál es esta visión, porque seguramente acá Evelyn, Roy, Brian, Germán tienen mucho que decir en ese sentido, ¿no? Yo lo que quisiera más bien quizá comentar acá es que esta visión de país que tienen las adolescentes, los adolescentes, la gente joven, la gente no joven de acuerdo a la ley, ¿no? Pero en espíritu siempre, es como esta visión de país, cómo generamos un diálogo entre diferentes generaciones etarias, ¿no? Para hablar principalmente desde las edades, ¿no? Cómo generamos este diálogo, que también lo mencionó bastante Germán, me gustó mucho, de hecho me gustó bastante lo que mencionaron cada una de las personas que hablaron, pero específicamente Germán comentó lo de la empatía, ¿no? Cómo nosotros y nosotras generamos este diálogo intergeneracional a partir de la empatía, ¿no? Porque sí creo que algo que podríamos caer o irnos chueco por el camino es justamente hablar desde una individualidad que se siente mucho, ¿no? Estamos en una sociedad de mucha individualidad, ¿no? Y que nos limita la visión en conjunto, la visión en comunidad que tenemos. Entonces, justamente hay un reto grande de cómo generamos este diálogo a través de la empatía. Y que hay que tomar en cuenta también que cada vez que se rompe, ¿no? Cada vez que queremos romper determinado status quo, ¿no? Esto se viene haciendo pues cada década, ¿no? Cada momento, ¿no? Desde los jóvenes del centenario, mucho antes que ellos, mucho después que ellos, ¿no? Y siempre rompemos y olvidamos un poco la historia, ¿no? Y es necesario también, ¿no? Romper para poder crear, ¿no? Entonces, eso no significa que no veamos, por ejemplo, ¿no? O desconozcamos parte de nuestra historia, ¿no? Definitivamente el contexto es muy cambiante ahora con las nuevas tecnologías, y lo han mencionado, ¿no? Uno se conecta al toque, puede difundir en tiempo real lo que está pasando, la gente se entera, mucho más de lo que lamentablemente se puede enterar en las universidades o en las escuelas, ¿no? O en el periódico y tal. Pero no cambia tanto cómo se estructura estas rupturas de status quo, ¿no? Que empiezan con una situación donde la sociedad o cierta parte ya no puede más, ¿no? Por la corrupción, por el abuso, por esta desconfianza, ¿no? No puede más y rompe, ¿no? Rompe, hace visible este inconformismo, hace visible este enojo, esta rabia, este cansancio, y a partir de ello genera un espacio de debate, de lucha, de estar en las calles, de estar de tomar las universidades, en fin, ¿no? Y generar propuestas, ¿no? Es como un escenario que se repite en toda la historia, pero también en diferentes países, ¿no? De hecho, la generación esta del centenario empezó así y terminó con una asamblea constituyente, ¿no? Que es lo que ahora también, por ejemplo, parte de la población está solicitando, ¿no? Entonces, mi reflexión va por ese lado,
¿no? Cómo generamos esta empatía, este diálogo intergeneracional para lograr esta visión de país. Y que, claro, tomando en cuenta estas nuevas demandas, muchas veces que son digamos, más concretas a veces, ¿no? Como, por ejemplo, un país sin violencia de género, en igualdad de derechos, ¿no? Un país sin corrupción, un país donde podamos manifestarnos sin que se nos asesine, ¿no? Un país donde sintamos que los partidos políticos por los cuales votamos nos representen y no terminemos votando al más malo, ¿no? Como lamentablemente suele pasar. Y eso no lo digo yo, ¿no? Cuando vemos las encuestas eso sucede, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste porque estamos votando por el menos malo que va a conducir nuestro país, ¿no? Entonces esto no debería pasar, no podemos seguir permitiéndolo, ¿no? Por ahora dejo esta reflexión hasta aquí. Gracias. Pero tu reflexión empezó con una pregunta y es la que yo quisiera en el fondo repetirle a Evelyn, ¿no? Que es esta idea de qué país quiere, no para los jóvenes solamente, sino para toda la población. ¿Qué características, Evelyn? Tú has estado, contigo estuvimos la vez pasada y tú estabas en Ayacucho. Ahora no sé dónde estás, pero Roy anda en Andahuaylas. Entonces, ¿qué país queremos, ¿no? ¿Cómo podemos tener un acuerdo intergeneracional del país que queremos? Muchas gracias, Kiko. De hecho, sí, de igual manera, hoy estoy presente desde Huamanga, pero hace poco estuvimos también en las distintas provincias, distritos, y de hecho el sentir también de la población, ver las necesidades, las precariedades, es bastante, en cierto, lamentable, pero al mismo tiempo reconfortante para seguir a lo mejor también incidiendo o accionando. En ese sentido, lo que queremos, ejemplo, ahora es que sea un Perú para todos y todas. Lamentablemente, incluso basándonos en la constitución política que tenemos actualmente, pues no hay una defensa por quienes somos la razón de ser, que somos la población. Vivimos en un país donde hay harta desigualdad y lo que quisiéramos como jóvenes es también la reducción de esas brechas. Actualmente se dice mucho, se quiere tapar mucho el tema de las brechas que hay entre las zonas capitalinas y las zonas rurales. Se quiere tapar con un dedo, sin embargo, creo que hay harta desigualdad, harta respuesta o ausencia de respuestas, ¿no?, por parte del Estado. En ese sentido, lo que sí queremos como jóvenes, en cierto, es un Perú donde nos sentamos en casa o en la que nos sentamos parte, con menos desigualdad, con un Estado muy de cerca o muy de cara a la población, porque ahora lo que se ve es un Estado muy ausente, muy lejano, un Estado atemporal a las necesidades que pueda tener la población. Ese es otro, y aparte, un Perú donde ya basta de corrupción. Creo que ahorita lo que nos indigna mucho como jóvenes es eso, de que cada partido o cada persona que entre al gobierno no termina realizando las acciones para las que fueron, digamos, elegidas, ¿no? Que es representar, en cierto, a la población. Y solamente una vez que se ingresa a estos espacios de participación, a estos espacios de decisión, simplemente ingresan para servirse a sí mismos. Y creo que ya basta en ser en una sociedad donde hay tanta desigualdad, hartas necesidades. Necesitamos también personas que tengan ahí los pantalones bien puestos y sobre todo viabilizar muy bien ese presupuesto que se tiene como población. Eso, y sobre todo creo ahora como jóvenes también sentimos que sí o sí, pues los niveles de gobierno o los entes ejecutores puedan incluir a las juventudes. Uno, porque como jóvenes no podemos ser ajenos al futuro que se nos viene o en la construcción de este futuro, que también somos parte, ¿no? Entonces, uno es el involucramiento y que pues en este caso,
haya también, ¿no?, de que las juventudes nos involucran a este proceso de transformación, tanto económica, social, política, que garanticen el ejercicio de nuestros derechos, asimismo también la atención a nuestras realidades y necesidades específicas, porque ya hemos visibilizado de que las juventudes de la zona, digamos, de la capital, o de la zona norte, no son los mismos, ¿no? O no son las mismas necesidades las que tenemos los jóvenes de la zona sur o sur del Perú. En ese sentido, lo que sí o sí también se demanda es que, pues sí, haya un trabajo en conjunto, que se aproveche a lo máximo este periodo de bono demográfico, porque ahora es momento de invertir en lo que es fortalecer el capital social. El bono demográfico no se va a capitalizar solo, es necesario invertir, fortalecer el capital humano. Entonces, ahora por lo menos nuestras autoridades, que sí, ¿no?, o entes ejecutores vean de que invertir en la juventud pues no es un gasto, es una inversión a futuro. Y eso es lo que no se está viendo. Se nos toma la población joven por el mismo hecho de que a lo mejor vamos atravesando por un periodo de vida fuerte, propio de nuestro ciclo de vida. Sin embargo, que se nos atienden diversas dificultades, demandas, debilidades que tenemos ahora como jóvenes. Son hartísimas, y como jóvenes ahora somos como una planta que necesita un debido abono, ¿no?, hidratación, en este caso con las demandas que tenemos. Y estas deben ser atendidas sí o sí, porque si no, posteriormente vamos a tener más adultos mayores que van a requerir lo que es la pensión 65 u otros programas del Estado. Es ahora donde se debe involucrar, y que también ¿no?, los diversos entes ejecutores tomen también a la población joven, pues, como una población vulnerable, en cierto. Y sobre todo, creo, algo que nos falta en el Perú es el tema de la participación. Se ha visto poca participación juvenil, pero también veamos muy bien de por qué hay esa poca participación. Y esto va muy ligado también al tema económico, ¿no?, que podría estar atravesando muchas juventudes. Y más aún ahora, ¿cómo vemos la participación juvenil ahora en espacios ya sea de voluntariados? Si ahora mismo hay jóvenes que vienen atravesando una situación económica bastante crítica, donde muchos jóvenes han desertado, donde muchos jóvenes no tienen ni siquiera para poder alimentarse. Entonces, el tema de la participación juvenil, si queremos generar también una participación bastante activa, una juventud bastante involucrada con los asuntos públicos, también es necesario no solamente fortalecer la participación, sino también atender a las necesidades fundamentales que son económicas, estas necesidades estructurales. Este es otro punto. ¿Tú dirías que los varones de tu generación son tan machistas como los de mi generación? De hecho, bueno, a lo mejor también ahora nos vamos sensibilizando poco a poco, pero si hacemos una comparación entre las zonas rurales y las capitales, pues todavía en las zonas rurales pregonan, ¿no? Sin embargo, sí, también ya vemos viendo también jóvenes con mayor conciencia social, porque de hecho, igual que yo que he sido formada, igual que mi hermano, o no, digamos, dentro de una familia con estereotipos, una familia patriarcal, pues es momento también de desaprender, y creo que acá juega bastante el rol tema educativo, ¿no? Entonces creo que lo que veo es que no, pues sí, ya vamos desaprendiendo, tenemos día a día un poquito más de sensibilización, más varones aliados frente a esta problemática que vamos atravesando también, como el tema de la violencia de género, que muchas veces para las mujeres es la otra pandemia que vivimos día a día en todo espacio, y más aún también en las instituciones en la que si sufres de algún tipo de violencia, te revictimizan, y ya basta de esto. Creo que hay problemas estructurales no solamente en lo económico, sino en lo cultural, social, que debe ser abordada de manera conjunta, que luchemos en unidad, creo, todos y todas, y sobre todo mencionar también ese sentido empático. Ahora las juventudes ya no solamente vemos por nuestros pares que son otros jóvenes, sino también por las necesidades de hermanitos menores, asimismo de personas adultas, ¿no? Y esto se ha visto muy claro en las acciones que han venido realizando las juventudes en tiempos de pandemia.
Jóvenes Vamos a- prestando servicios de voluntariado para ayudar, ejemplo, o monitorear a personas adultas, a personas con discapacidad, a reforzar hermanos menores con temas de aprendo en casa. Entonces, que vamos- justamente a esta juventud se nos tome como aliados de desarrollo y trabajar juntos, ¿no? Con ellos. Eso es lo que Vamos se a, necesita. vamos a preguntarle a Roy qué opina de las relaciones de género en tu generación. Roy, adelante. Bueno, hablar un poco del rol de las generaciones, yo creo que... ¿Cómo ves? Perdón, Federico, no te escuché. ¿Cómo ves las relaciones de género en tu generación? Yo creo que las relaciones de género, bueno, en cada generación es muy diferente, se muestra de manera diferente. Y como mencionaba la compañera, es un poco complicado poder definir. Yo creo que hoy en día hay un sector aún que aún tiene ese pensamiento machista o sigue con esos estereotipos que se le han criado, ¿no? O que la misma sociedad ha normalizado ciertos comportamientos, pero hay otro grupo, otro sector mucho más grande también que ya es más consciente sobre el tema de la convivencia entre géneros y somos un poco más, podemos aceptar más o somos más abiertos ante estas situaciones. Yo creo que eso es importante y seguir fortaleciendo porque yo creo que cada generación pasa una situación diferente o un proceso diferente y es donde es esa generación donde genera cambios, ¿no? Y se comporta de acuerdo a lo que se le está planteando también dentro de su convivencia social. Y eso es muy importante. Eso sería en el tema de género. Y yo creo que puedo regresar un poco también a la pregunta de inicio que hicieron de cómo nosotros soñamos de aquí a 5 años el Perú o qué es lo que planteamos nosotros como jóvenes. Yo creo que es muy importante como... Federico. No, eso, está muy bien. ¿Cómo planteas el Perú en 5 años? Yeah, bueno. Bueno, desde los jóvenes, sí, yo creo que desde la forma de CONADES Juvenil se ha venido de los años que venimos tomando estas públicas o reformas y hubo muchas mismo, pero que han sido simplemente propuestas, han sido escuchadas, han estado en papeles, en documentos, han estado en documentos o en papeles, pero no ha tenido, digamos, un alcance o no ha llegado al objetivo que se quería en este caso. Y frente a eso, yo creo que esta generación del Bicentenario, harta de tanto proponer y proponer y proponer y no ser escuchado, ha tomado la acción de poder salir y a protestar. Y se está haciendo cada vez más consecutivo el tema de las demandas sociales en diferentes sectores, en donde el joven juega un papel importante, porque el joven con ese espíritu y con esas energías que aún tiene de poder ser un poco más exaltado, sale a protestar, sale a reclamar de que el gobierno no está atendiendo las necesidades de la sociedad. Y eso es muy importante, yo creo que. Y esta generación está harta de eso. Y también está harta yo creo que de que no hay un pacto social que represente realmente. Y a eso donde nos enfocamos ahora último con la coyuntura que vino sucediendo y viene pasando ahora mismo, de que se necesitan reformas en diferentes instituciones. Ya lo mencionaba la compañera Pilar del Jurado cuando hacía su exposición también, un poco a conocer de que hay instituciones que no tienen, o sea, no tienen la confianza en la sociedad, desconfían bastante de esas instituciones y esas instituciones no necesariamente están representadas por alguien que ha sido escogido por la sociedad misma, sino que simplemente son instituciones autónomas que tienen una jerarquía de su funcionamiento y cómo escogen a sus representantes dentro de esas instituciones. Y es por eso que hemos pedido, yo creo que desde un inicio, reformas en el tema laboral, reformas en las instituciones, en este caso en el Poder Judicial, con el tema de los cuellos blancos y diferentes aspectos de corrupción que han venido pasando en el sistema de justicia. Se ha pedido reformas ahí, se ha pedido reformas en el tema también de la participación política. Se han logrado algunos, pero no vemos que está funcionando y así, o sea, se están pidiendo reformas ahora en la institución policial y van a seguir las reformas. Yo creo que vamos a continuar con esta situación en el tema de que van a haber más protestas sociales, va a haber más grupos sociales o sectores que están en desacuerdo no solo con las políticas que se están aplicando desde el gobierno, sino necesariamente con el sistema
Y a eso es lo que nosotros desde CONADES Juvenil planteábamos, de que necesitamos una reforma en la política. Porque este sistema político que ha venido y conjuntamente con la Constitución desde hace 20 años o mucho más atrás, no ha venido, digamos, con la expectativa de poder apoyar o en este caso responder a las necesidades de las poblaciones en los diferentes sectores. Y es lo que nosotros ahora desde los jóvenes, como la generación del Bicentenario y las demás generaciones que vienen sumándose a este proceso, planteamos de que haya un cambio en la Constitución, una reforma política, porque el sistema de gobierno no está funcionando, porque existen políticas públicas muy buenas, lo han mencionado algunos compañeros, que existen bastantes políticas públicas, pero que realmente no está funcionando porque no se está aplicando dentro del contexto de un sistema político. En este caso, el sistema político, la Constitución del 93, está enfocado más en el tema del capital y no en las personas. Es por eso que vemos bastante desigualdad en diferentes sectores o bastantes sectores también invisibilizados, como son las comunidades nativas, las comunidades campesinas, en este caso el sector agrario, los jóvenes, la precariedad laboral, el tema de la educación, los sectores de los universitarios con la reforma universitaria. Y es todo este tipo de reformas, yo creo que esta generación está viviendo la época de cambio en donde necesitamos hacer un pacto social para poder también consensuar, porque no necesariamente cambiando, digamos, figuritas del gobierno va a ser importante para llegar a construir un mejor país, sino necesariamente tiene que haber también un compromiso de parte de los ciudadanos. Y yo creo que en esa línea hablamos de que los ciudadanos también debemos formarnos en ser más empáticos, como mencionaban mis anteriores compañeros, ser más empáticos con las demás personas que, bueno, que comparten con nosotros los espacios o comparten con nosotros un espacio donde vivimos. Y además también el tema de que somos un país y queremos una unidad nacional para poder construir, yo creo que, o plantear alternativas de construcción de un mejor país. Una consulta. Dime, Federico. Si les invitáramos a llevar adelante una consulta sobre cuáles son esos cambios, ¿podríamos contar con ustedes? ¿Cuáles son esos temas claves que habría que cambiar, no solamente como tema, sino como propuesta de cambio? ¿Sí? ¿Crees que CONADES Juvenil estaría en condiciones de movilizarse nacionalmente para eso? No le voy a preguntar nada con eso, yo creo que tu respuesta vale para los dos. ¿Contamos? Sí, yo desde CONADES Juvenil, sí, cuenten con nosotros. Creo que somos las personas, o en este caso los jóvenes también que conformamos, sean grupos, en este caso grupos o colectivos, y así como también independientes que conforman el tema de CONADES Juvenil como plataforma, venimos planteando esta situación. Y yo creo que ha salido un poco más a flote el tema de hacer una reforma en la política, y esto va a llevar a cabo a que nosotros construyamos la Constitución del Bicentenario, porque necesitamos un pacto social, como le digo, desde un inicio en que todos los sectores y toda la población podamos escoger las nuevas reglas de cómo tiene que basarse nuestra Constitución, no estar enfocada, como le digo, en un grupo de poder, sino más enfocada a las necesidades de la sociedad. Yo creo que desde CONADES Juvenil ya hay un compromiso porque ya veníamos trabajando con algunas pequeñas campañas y también el papel importante que va a ser en el proceso electoral que se viene. Ya nosotros con la campaña de voto informado se va a volver a activar a poder nosotros también cuestionar a los candidatos o en este caso hacerles preguntas si es que cumplen por lo menos o tienen conocimiento hacia dónde están postulando y cuál va a ser su papel cuando digamos ellos lleguen al poder. Eso es lo importante, esa es la incidencia también que por parte de CONADES Juvenil se viene haciendo, ¿no? Desde ya nosotros contar, creo que con alianza, con la mesa de concertación y con los demás actores que están participando para poder construir esa agenda y poder hacer una mayor incidencia. Vamos a preguntarle a Brian, entonces, con Brian hemos empezado un diálogo los días pasados recogiendo las voces de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes. Brian, ¿cómo la ves? Los adolescentes están bueno, los adolescentes son parte de los jóvenes, seamos claros, ¿no es cierto? De 15 a 18, ¿no? Ya están en la categoría joven, o sea, ustedes dupletean, jalan ventajas de un lado y ventajas del otro, ¿no? ¿Qué dices? ¿Se suman a un proceso de consulta? ¿Traen propuestas no solamente para las niñas, niños y adolescentes, sino también para el país?
Por supuesto que sí, Fico, por supuesto que sí. Definitivamente, tanto adolescentes como jóvenes, siempre vamos a estar ahí para poder participar y poder buscar un bien común, como lo mencionó Roy. Y creo que siempre vamos a estar dispuestos, tanto mi persona como diferentes jóvenes que son igual que yo, siempre vamos a estar dispuestos a poder participar y poder mejorar todo lo que está pasando, ¿no? Y para regresar a la pregunta que hiciste, Fico, y creo que es una pregunta que te deja pensar bastante y es una pregunta que también no me va a dejar dormir, porque es una pregunta que tiene tantas respuestas, definitivamente tiene muchas respuestas, ya que nuestro país tiene muchas problemáticas y no solo afecta a un sector, sino tanto al sector de niñez, al sector de adultos mayores, comunidad LGTBIQ+, espacios participativos, en realidad son muchos. Definitivamente yo de aquí a unos años veo a un Perú, veo a un país donde se promueva más la educación gratuita y que esta educación sea de calidad, en donde esta infraestructura sea inclusiva y no se deje de lado a estos niños que por ocasiones distintas no puedan acceder a esta educación, en donde se invierta más en el sector educación y a la vez también en las instituciones que son exclusivas y especializadas para niñas, niños y adolescentes con habilidades diferentes y también para jóvenes, porque vemos que también en el sector laboral hay mucha discriminación para estos jóvenes, ¿no? Un país en donde las niñas, niños y adolescentes sean escuchados, y no solo escuchados, sino también tomados en cuenta, ¿no? Que su voz se vea reflejada en estas nuevas políticas públicas, en estas nuevas leyes que se están creando, al igual que los jóvenes, ¿no? Es muy importante también eso. Un país donde se conozca y donde se vea más la igualdad, ¿no? Tanto la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial, la igualdad en la que cómo se trata a una persona a la hora de ofrecer un servicio, ¿no? Un país en donde las personas, en donde las niñas, niños y adolescentes, en donde los jóvenes y personas adultas que desconocían las nuevas tecnologías, sepan ahora qué es, sepan cómo utilizarlas y qué es lo beneficioso a la hora de usarlas, ¿no? En donde también un país en donde los futuros jóvenes, en donde las niñas, niños y adolescentes conozcan sobre sus derechos sexuales y reproductivos, conozcan tal vez la información más básica que puedan tener, como cómo utilizar un preservativo, cómo es que cuidarse ante enfermedades e infecciones de transmisión sexual, y sepan información sobre estas. Un Perú en donde el concepto de la política se sepa este concepto y cambie radicalmente, y que los jóvenes y las personas y toda la sociedad vean a la política como un acceso más a un cambio, como un beneficio para poder lograr que haya un desarrollo integral para todas las personas, y que también esta misma sociedad sea consciente a la hora de escoger a sus representantes. Y esto creo que cuando hablamos de todas las problemáticas, el sector más importante y el que se debe de invertir y tomar en cuenta creo que es el sector educación, porque sin educación no podemos pedir una sociedad sin violencia, sin educación no podemos pedir una sociedad sin discriminación a razas, culturas, tradiciones. Somos un país pluricultural y debemos de ser estar felices y conformes por lo que tenemos. Y ahí va el tema de la identidad cultural e identidad nacional. Muchos de los jóvenes desconocemos y dejamos de lado la identidad nacional y cultural, ¿no? Siempre tenemos una mala perspectiva de nuestro país cuando no es así. Somos un país rico y no solo en cultura y tradiciones, sino que somos un país en donde tanto jóvenes como niñas, niños y adolescentes y personas adultas buscan un cambio para poder lograr un desarrollo integral y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Brian, yo no sé si ya tu generación juega con el cubo mágico todavía o no, pero lo debes haber visto, ¿no es cierto? Para mí ese es como una metáfora de lo que significa hacer país, ¿no?
para ponerlo en simple, 3 niveles de gobierno, muchos sectores, muchas localidades, y cómo logras que todas esas cosas sean armónicas para que cada persona en cualquier parte del Perú donde viva tenga todos sus derechos debidamente garantizados. Y creo que ese es el desafío. Creo que eso en parte recoge la preocupación de Roy, de cómo ponemos a la persona al centro, ¿no? Y trabajamos en conjunto, sinérgicamente, para que todas las personas tengamos nuestros derechos debidamente atendidos. Y creo que eso exige efectivamente un proceso de consulta, de pacto. Y quiero preguntarle a Germán, Germán, primera cosa, el 5 es el Día del Voluntariado, entonces por favor, a través tuyo, un saludo a todos los voluntarios y voluntarias de Transparencia, pero a través de esta red un saludo a todas las personas que trabajan voluntariamente en el compromiso por hacer del Perú un país mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa voluntad de servicio, ¿no? Se convierte en una palanca de cambio? ¿Qué nos sugieres, Germán? Tú que has estado metido en este rollo, ¿qué es lo que hace que los voluntarios de Transparencia sean voluntarios? Ayer, ahora y mañana. Sí, justo que comentaste el día de voluntariado, van a haber muchas actividades muy bonitas ahora que estamos, bueno, en Bicentenario también, que es un proyecto grande con voluntariado. Transparencia también me iba a tener un pequeño espacio, también vamos a estar participando. Así que sí, es un día bien especial para todos los que estamos metidos en voluntariado. Una cosa que te genera voluntariado, y lo dije hace un momento, lo voy a repetir, es definitivamente empatía, ¿no? Es tratar de generar un poco rompes esa burbuja, muchas veces burbuja de privilegio, la cual a veces de repente no tenemos la culpa, simplemente es situacional, es donde estamos, y eso es donde nacemos de repente. Y eso es que a veces nos hace desconectarnos con diferentes realidades. Hay muchos voluntariados que dan asistencia, ¿no? Hay voluntariados hasta de investigación, hay voluntariados de observación, bueno, como el que comenté, pero también veo voluntariados que promueve el Estado. Ya está la ley de voluntariado también, hay un sistema que lo está integrando. Todavía me parece que faltan muchos pasos. También hay instituciones que están, digamos, tratando de agrupar. Todavía se siente que hay una resistencia, todavía pareciera que las juventudes todavía no están conectando ahí. Pero para responder dos cosas. Primero, lo que es voluntariado y la proyección que podemos tener a 5 años es de que ya teniendo una ley, ya teniendo sistemas, pueda esto generar, digamos, mayor participación, porque vemos también en las universidades que tienen grupos que voluntariamente, que la universidad muchas veces no les da un sol, pero tienes voluntarios ahí desde académicos hasta que dan asistencia, como comenté, ¿no? Entonces, una proyección positiva podría ser que de acá a unos 5 años haya un mayor fortalecimiento con las leyes de voluntariado y la participación, que un voluntario no se confunda, por ejemplo, con un pasante o con un practicante, que hay una desvirtuación de esa figura, ¿no? Que a veces puede ser abuso de alguna empresa. Entonces, lo que mantiene un voluntariado, digamos, al cuerpo de voluntariado en general, es la buena experiencia que pueda tener, desde lo más básico como eso, porque es bien difícil, y lo vemos en instituciones, por ejemplo, como, bueno, que ya tienen muchos años, como desde bomberos, de Cruz Roja, etcétera, que ya tienen sus años y una gran aceptación de la gente a voluntariados que son en proyecto, ¿no? Tuvimos el voluntariado de los Juegos Panamericanos con una gran cantidad de gente, pero verdaderamente de esas personas, no muchos, y te lo comento porque también pude participar de ese programa del planeamiento y la organización, no muchos de ellas eran voluntarios previamente. Entonces, en base a la buena experiencia que tenían, ellos que han empezado a repetir, y de ahí salían historias de que sí, yo estuve en voluntariado de la Guardia del Papa, yo estuve en voluntariado de esto y del otro, entonces se van haciendo nuevas amistades, nuevas conexiones, y eso es lo que te genera una buena continuidad, la verdadera experiencia. Permíteme tratar de vincular voluntariado y política, porque ustedes, no hay que repensar la política también como voluntariado, y no es eso lo que se ha perdido, el sentido de militancia. ¿No hay algo de eso en la falta de electores del fin de semana pasado?
Sí, 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 la verdadera política como tal está muy, muy, muy ligada con un voluntariado, porque debería venir desde una intención de querer servir. Y en la práctica negativa de la política es donde muchos jóvenes ya no lo reconocen como tal. Entonces, esta imagen de político que debemos renovar, que por supuesto hay unos muy buenos ejemplos que están ahí, pero en su mayoría no lo recepciona la ciudadanía en sí, es de que no necesariamente están yendo a servir a la nación, al país, al Estado, sino, o a la ciudadanía, sino de repente otros intereses. Y ahí es donde se está generando esa ruptura. Entonces, claro, hay muchos militantes, hay mucha gente que en todas las regiones, en sus localidades, están formando parte de... Bueno, ahora ya no puedo hacer el ejemplo de entrega de flyers y cosas así, porque la campaña política son otras reglas completamente el estado de emergencia, pero hay mucha gente que tiene esta voluntad. Y sí, se conecta con un voluntariado como tal, y debería, pero ahí también tienes lo que comenté, ¿no? De que tienes gente de que no está de acuerdo con las decisiones y se van alejando. Que eso también pasa en voluntariado, ¿no? Se pierde, hay mucha deserción, pero los que se quedan 10 años, se quedan 20 años. Son pocos, pero sí pasa y hay continuidad. Eh, quiero, quiero hacer trampa, ¿ya? Discúlpame, soy un tramposo, pero con las cartas sobre la mesa. Le pregunté a Roy y le pregunté a Brian sobre la posibilidad de hacer una consulta. Una consulta a las y los jóvenes, ¿no? Sobre estos cambios que quisieran, que pudiéramos objetivarlos y que quisiéramos ponerlos como parte de un compromiso con los actores políticos. ¿Se animarían a sumarse ustedes al proceso? Por lo menos tu sentir, no comprometes a transparencia, pero sí me gustaría que se comprometa, obviamente, transparencia, pero en este tono informal, ¿se suman o no se sumarían a una consulta al Perú joven, digamos, ¿no? Adolescente y joven respecto a qué acuerdos deberíamos tomar en este bicentenario para el Perú del futuro? Mi primer sondeo sería que sí, porque justamente ahora hemos tenido mucha, no solo por la observación a las elecciones internas, sino hemos estado teniendo mucha conexión continua durante las marchas y tratando de recoger el sentir de la red de voluntariado, que es muy diversa, estamos a nivel nacional, y hay mucha inquietud por hacer algo, por tomar acciones, digamos, de generar propuestas. Entonces, yo en primera instancia diría que sí, y que la red está muy inquieta por nuevos espacios. Y de hecho tenemos mucha gente de la red que también colabora con la mesa de concertación. Así que ahí tenemos un match. Entonces, digamos, vamos a dejarle a Evelyn y a Pilar que respondan la pregunta, pero la voy a plantear de otra manera, ¿ya? En este espíritu, y con un antecedente, ¿no? Para el acuerdo nacional en el proceso del Pacto por el Perú, en 48, 72 horas hicimos como mesa en el sistema nacional una consulta en la que participaron entre electrónico y presencial más o menos unas 3.500 personas, ¿no? Que nos dieron sus puntos de vista sobre problemas y propuestas en torno a 4 temas: educación, salud, pobreza y crecimiento económico. No sé si solamente esos u otros, pero una consulta enfocada en jóvenes de 15 a 29 años, ¿no? Para conocer sus propuestas y recogerlas y planteárselas a los partidos políticos, alimentando la propuesta del Pacto Perú o planteado como las propuestas de la generación menos 30, digamos, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿No? Pilar no puede intervenir como jurado, podría supervisar el proceso, ¿verdad? Y ser canal para hacerle llegar a los partidos las propuestas. Federico, mira, justo cómo es, ¿no? Porque nosotros como jurado hemos impulsado ya desde hace años, pero el año pasado, un conversatorio llamado Una nueva cultura política, donde eran las jóvenes, las personas LGTBI, la población afro, las que
posicionaban, digamos, esta visión de Perú que queríamos, y quienes estaban sentados eran los partidos políticos, ¿no? Los y las representantes. Entonces, para este año también se está pensando hacer algo similar, ¿no? Así que, como tú bien lo has mencionado, como jurado tenemos la disposición, tenemos la plataforma de convocar a los partidos políticos para que estén del otro lado del escenario, escuchando principalmente y teniendo las y los jóvenes hablando sobre esta visión, sobre sus agendas. Así que acá estamos como espacio y como institución. Listo, sumamos. Ya somos un montón, creo, ¿ah? Evelyn, faltas tú. ¿Qué dice Ana Coreju? De hecho, Fico, mencionarte que sí, más que dispuestos. ¿Por qué? Porque necesitamos este cambio, necesitamos ser parte de ese proceso, no podemos ser ajenos al futuro que queremos, ¿no? En ese sentido, de hecho, también como Consejos Regionales de Juventudes se viene haciendo la incidencia también a que sí o sí, ejemplo, que esta Política Nacional de la Juventud sea implementada por los niveles de gobierno y que ellos también se encarguen de fortalecer la participación. Básico, creo. Y de hecho, lo que queremos justamente es visibilizar también la opinión, el sentir de muchas juventudes, sobre todo que se involucren, no solamente para que sean escuchadas, sino sobre todo atendidas, ¿no? Entonces, es necesario un trabajo en conjunto, y creo que las juventudes vamos a estar más que dispuestos si nos llaman a sumar al desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia, estamos más que dispuestos, solo que muchas veces nos han dejado de lado, y eso ya debe quedar en allí, ya no va más, es necesario que trabajemos todos de manera conjunta. Y de hecho también quiero aprovechar el espacio para poder, en el marco del Día del Voluntariado, mi grato reconocimiento a todas las juventudes que es cierto vienen accionando, lo han hecho bastante en tiempos de pandemia, lo hacen día a día, y que parte de ellos también son los consejos regionales de juventudes, ¿no? Creo que nuestra incidencia como mediadores y ser puente entre las sociedades, entre las organizaciones juveniles o entre las juventudes y los gobiernos regionales es un arduo trabajo de igual manera. Pero creo que como jóvenes igual estamos comprometidos también a sumar desde donde podamos y hacer incidencia, sobre todo involucrarnos. Entonces, felicitar a todas las juventudes que de manera independiente y colectiva vienen accionando y sumando por la construcción o por un Perú mejor, por una región mejor, y mis gratas, todo mi reconocimiento para ellos. Bueno, creo que tenemos por lo menos un consenso, ¿no es cierto? Y a ver si podemos en un plazo corto, no sé, en 5 días, haber puesto un acuerdo en la práctica y poder lanzar una consulta a quienes están hoy día con nosotros en la sala, y a las personas que nos están siguiendo. Trabajamos para eso, ¿les parece? El mejor homenaje al Día del Voluntariado va a ser que la próxima semana tengamos una buena propuesta de consulta. Genial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, más que de acuerdo. Todos. Germán, Brian, Roy, Pilar, ¿estamos de acuerdo? A ver, yo no sé, yo no los veo. De acuerdo para emitir la propuesta. Sí, de acuerdo. Ya le pusimos like, entonces. Vamos a ver quién en la sala nos pone like para ver cuántos somos en la sala, y vamos cerrando esta sesión. Vamos a contar los likes en la sala. A ver, me cuentan, a ver, uno, ya vi un dedo. A ver, más, ¿hay más like? Yo no veo, estoy ciego en esta sesión no tengo una vista de toda la sala, así que me tienen que contar. Nada, un abrazo para el panel, un abrazo para el acuerdo, aplausos para todas y todos, y les invito a prender sus cámaras, ¿no? Son 2 minutos para las 9, hemos terminado casi antes de la hora, ¿no? Así es que podemos darnos estos segundos de saludo, de eso, abrazos, ¿no es cierto? Para todas y todos, ¿no? Fico, más bien a usted, muchísimas gracias por aperturar este espacio de diálogo de juventudes. En serio, muchísimas gracias. Es necesario visibilizar esta perspectiva. Muchas gracias. Entonces, ustedes, nosotros ponemos el espacio, nada, lo abrimos de vez en cuando, porque ustedes